Carmila. El leñador. Muy pronto, sin embargo, se revelaron algunos inconvenientes. En primer lugar, Villarca padecía una extremada languidez, la debilidad que le quedaba tras su reciente enfermedad, y jamás salía de su habitación hasta que la tarde estaba muy avanzada. Luego, se descubrió casualmente, pese a que siempre cerraba la puerta con llave por dentro y jamás sacaba la llave de su sitio, hasta que admitía a la doncella para ayudarla a asearse, que indudablemente estaba a veces ausente de su habitación a primeras horas de la mañana, y en distintos momentos ya más avanzado el día, antes de que deseara que los demás supieran que había sido movido. Se la vio repetidamente desde las ventanas del esclós, en la primera luz del alba, caminando entre los árboles en dirección al este, con el aire de una persona en trance. Esto me convenció de que andaba en sueños, pero esa hipótesis no resolvió el enigma. ¿Cómo salía de su habitación, dejándola cerrada con llave por dentro? ¿Cómo lograba escapar de la casa sin destrancar puerta ni ventana? En medio de mi confusión se presentó una inquietud de una especie mucho más urgente. Mi querida niña empezó a verse desmejorada en su aspecto y su salud, y eso de un modo tan misterioso e incluso horrible que me asusté muchísimo. Primero la visitaron sueños aterradores, luego, según ella, se imaginó que fue un espectro que se aparecía un tanto a Villarca, a veces en forma de una bestia indistintamente percibida, que caminaba al pie de la cama, de lado a lado. Finalmente, surgieron las sensaciones. Una de ellas, no desagradable, pero sí muy peculiar. Según decía, se parecía al fluir de una corriente helada contra su pecho. Posteriormente, sintió algo así como si la perforaran un par de agujas, un poco por debajo de la garganta, produciéndole un dolor muy agudo. Unas pocas noches después, vino una sensación gradual y convulsiva de estrangulación. Luego vino la inconsciencia. Yo podía oír distintamente todas y cada una de las palabras que el amable y anciano general estaba diciendo, porque por entonces avanzamos por encima de la hierba corta que se extiende a lado del camino, cuando se aproxima al pueblo destachado, del que no había surgido el humo de una chimenea en más de medio siglo. Ya puedes imaginarte lo extraña que me sentí cuando, de mis propios síntomas, tan exactamente descritos en aquellos que había sufrido la pobre chica, que de no ser por la catástrofe que si yo hubiera sido, en aquel momento, una huésped del castillo de mi padre. Ya supondrás también cómo me sentí cuando leí hoy detalle, costumbre y misteriosas peculiaridades, que eran, de hecho, las de nuestra hermosa huésped, Carmila. Se abría un claro en el bosque, nos encontramos de repente bajo las chimeneas, los gabletes del pueblo en ruinas, y las torres y las murallas almenadas del castillo desmantelado, alrededor del cual se aprietan árboles gigantescos. Pedían sobre nosotros desde una pequeña colina. En un ensueño aterrado bajé del carruaje y lo hice en silencio, porque cada uno de nosotros tenía abundante tema de reflexión. Pronto, hubimos ascendido la cuesta y nos encontramos en las espaciosas habitaciones, las escaleras de caracol y los oscuros corredores del castillo. Y esto fue en otro tiempo la residencia palatina de los Karnstein, dijo al cabo de un rato el anciano general, mirando por encima del pueblo a través de una gran ventana y viendo la ancha y ondulante extensión del bosque. Fue una mala familia y aquí se escribieron sus anales manchados de sangre, prosiguió. Es duro que sigan después de su muerte, atormentando a la raza humana con sus atroces apetitos. Esa es la capilla de los Karnstein, allá abajo. Señaló los muros grises del edificio gótico, parcialmente visible entre el follaje, un poco más abajo en la cuesta. Y oigo el hacha de un leñador, añadió, que trabaja entre los árboles que la rodean. Quizá pueda proporcionarnos información acerca de lo que busco, y nos indique la tumba de Mircalla, condesa de Karnstein. Esos rústicos preservan las tradiciones locales de las grandes familias, cuyas historias mueren para los ricos, y los grandes, en cuanto esas familias se extinguen. Tenemos en casa un retrato de Mircalla, condesa de Karnstein. ¿Le gustaría verlo?, preguntó mi padre. Habrá tiempo, querido amigo, replicó el general. Creo que ya he visto a la modelo, y una razón que me ha inducido a visitarle antes de lo que inicialmente me propuse ha sido explorar la capilla a la que ahora nos acercamos. ¿Cómo? ¿Ya ha visto a la condesa Mircalla?, exclamó mi padre. Pero si está muerta desde hace más de un siglo. No tan muerta como usted se imagina, según me ha dicho, respondió el general. Confieso, general, que me tiene usted muy desconcertado, replicó mi padre, mirando por un momento, según me pareció, con un recrudecimiento de la sospecha que antes yo había detectado. Pero aunque por momentos hubiera ira y abominación en las maneras del anciano general, no había sin embargo nada caprichoso en ellas. Solo me queda, dijo mientras pasábamos debajo del pesado arco de la iglesia gótica, que por sus dimensiones podía justificar el estar ejecutado en aquel sitio. Una sola cosa capaz de interesarme en los pocos años que me quedan en esta tierra, y esta cosa es tomarme de ella la venganza, que, gracias a Dios, todavía puedo cumplir en un brazo mortal.
¿A qué venganza se refiere?, preguntó mi padre, con asombro creciente. Me refiero a decapitar al monstruo, respondió poniéndose colorado de furor y dando en el suelo un golpe con el pie, el cual resonó lúgubremente a través de la ruina vacía, y en el mismo instante levantó el puño cerrado como haciendo el mango de un hacha. —¿Cómo? —exclamó mi padre, más atónito que nunca. —¡Cortarle la cabeza! ¡Cortarle la cabeza! Sí, con un hacha, una azada o cualquier cosa que pueda abrirse paso en esa garganta asesina. —Óigame —respondió, temblando de furia y apretando el paso, y dijo—, este madero puede servir de asiento, su querida hija está cansada. Que se siente y en pocas frases terminaré mi terrible relato. El bloque escuadrado de madera tirado sobre el suelo cubierto de hierbas del piso de la capilla formaba un banco en el que me sentía encantada de sentarme, y entre tanto el general llamó al leñador, que había estado cortando algunas ramas que crecían contra los viejos muros, y hacha en mano el atrevido anciano se erguía frente a nosotros. Él no podía contarnos nada sobre aquellos monumentos, pero había un viejo, nos dijo, un guarda de aquel bosque que estaba alojado en casa del sacerdote a unas 2 millas, que pudiendo caer cualquier monumento de la familia Karnstein y por una pequeña propina aceptó ir a por él y traerlo. Si le prestábamos uno de nuestros caballos, en poco más de media hora regresaría. —¿Hace tiempo que trabaja usted en este bosque? —le preguntó mi padre al anciano. —He sido leñador aquí —respondió en Spatoa—, a las órdenes del guardabosque toda mi vida, y lo fue mi padre antes que yo, y así generación tras generación, hasta donde puedo recordar. Podré mostrarles ahí en el pueblo la casa misma en que vivieron mis ascendientes. —¿Cómo fue que el pueblo quedó abandonado? —preguntó el general. —Fue perturbado por los que vuelven. Oh, señor, varios de ellos fueron acosados hasta sus tumbas, allí identificados con las pruebas usuales y aniquilados de modo usual, por decapitación, por estaca o por fuego, pero no antes de que muchos de los del pueblo hubieran muerto. Pero después de todas estas medidas, conforme a la ley, prosiguió, de tantas tumbas abiertas y tantos vampiros privados de su horrible animación, el pueblo no quedó liberado, pero un noble moravo, que casualmente pasó por aquí, se enteró de lo que ocurría y siendo diestro, como tanta gente de su país, en estas cosas, se ofreció a liberar al pueblo de su atormentador. Lo hizo de este modo. Aquella noche había una luna brillante. Poco después de la puesta del sol, subió a la torre de esta capilla donde estamos. De ahí podía ver claramente el cementerio, y debajo de él, pueden verlo ustedes por esta ventana. Desde ese punto, vigiló hasta que vio al vampiro salir de su tumba, dejar al lado de ella el sudario en el que había sido amortajado, y deslizarse hasta el pueblo para atormentar a sus habitantes. El forastero, tras ver todo esto, bajó al campanario, tomó las envolturas mortuorias del vampiro y se las llevó a la cima de la torre, en las que volvió a apostarse. Cuando el vampiro volvió a sus merodeos y echó en falta su ropaje, le gritó enfurecido al moravo, al que vio en la cima de la torre, y que en réplica le llamó con señas a que subiera a por él. A esto, el vampiro, aceptando su invitación, se puso a subir al campanario, y en cuanto hubo llegado al almanaque, el moravo, golpeándole con su espada, le partió la cabeza en 2, arrojándole al cementerio, donde tras descender por las escaleras de caracol, el forastero la siguió, le cortó la cabeza, y el día siguiente entregó su cabeza y cuerpo a los habitantes del pueblo, que lo empalaron y quemaron debidamente. Aquel noble moravo tenía la autorización de entonces cabeza de familia para trasladar la tumba de Mircala, condesa de Karnstein, cosa que hizo, de modo que al poco tiempo su localización quedó completamente olvidada. —¿Puede indicarnos dónde estaba? —preguntó el general con impaciencia. El hombre del bosque negó con la cabeza y sonrió. —Ningún alma viviente podría decirle eso ahora —dijo—. Además, dicen que su cuerpo fue trasladado, pero nadie está seguro de eso tampoco. Tras hablar de este modo, como el tiempo apremiaba, dejó su hacha en el suelo y partió, y nosotros nos quedamos a oír el resto de la extraña historia del general. El encuentro. Mi querida niña, reanudó, estaba ahora empeorando rápidamente. El médico que la cuidaba no había logrado torcer en nada el curso de su enfermedad, ya que eso suponía yo entonces que era. Se dio cuenta de mi preocupación y sugirió una consulta. Llamó a un hábil médico de Graz. Transcurrieron varios días hasta su llegada. Era un hombre bueno y piadoso, al mismo tiempo que sabio. Después de visitar a mi pupila, los 2 médicos se retiraron a una biblioteca para conferenciar y discutir. Yo, desde la habitación contigua, donde esperaba a que me llamaran, oía las voces de aquellos caballeros alzándose a un tono un poco más agudo que el de la estricta confusión y discusión filosófica. Llamé a la puerta y entré. Encontré al viejo médico de Graz defendiendo su teoría. Su rival le combatía, ridiculizándole sin disimulo.
Entre grandes risotadas, aquella indecorosa exhibición se desvaneció y el altercado terminó cuando yo entré. «Caballero», dijo el primer médico, «mi doctor colega parece opinar que necesita usted un exorcista y no un médico». «Discúlpeme», dijo el anciano médico de Graz con aire disgustado. «Expondré mi punto de vista del caso a mi modo en otro momento. Lamento, señor general, no poder serle útil con mi destreza y mi ciencia. Antes de irme tendré el honor de sugerirle algo». Parecía pensativo, se sentó frente a la mesa y se puso a escribir. Profundamente decepcionado, saludé con una inclinación de cabeza, y cuando me volví para irme, el otro médico me señaló por encima de su hombro a su compañero que estaba escribiendo, y luego, con un encogimiento de hombros, se llevó significativamente un dedo a la sien. Aquella consulta me dejó, pues, exactamente tal como estaba antes. Salí a pasear por el campo casi enloquecido. A las 10 o 15 minutos me alcanzó el médico de Graz. Se disculpó por haberme seguido, pero dijo que, en conciencia, no podía irse sin decir algunas palabras. Me dijo que no podía estar equivocado, que ninguna enfermedad natural presentaba los mismos síntomas y que la muerte estaba ya muy próxima. Quedaban, sin embargo, un día o dos de vida, si el ataque fatal se detenía de inmediato, quizá con mucho cuidado y destreza. Sus energías podrían restaurarse, pero todo pendía ya sobre los límites de lo irrevocable. Un ataque más podría extinguir la última chispa de vitalidad que, en todo momento, está presta a morir. «¿Y cuál es la naturaleza del ataque de lo que usted habla?», imploré. «Lo expongo todo en esta nota que pongo en sus manos, como la preciosa condición de que mande a por el sacerdote más próximo, y abra mi carta en presencia suya, y de que la lea hasta que esté a su lado. De otro modo, quizá hiciera caso a su contenido, y es una cuestión de vida o muerte. Si no encuentra a un sacerdote, entonces léala». Me preguntó antes de despedirse si yo querría hablar con un hombre sobresaliente y docto de aquel mismo tema, y que, después de leer su carta, probablemente me interesaría por encima de todos los demás. Y me urgió vehementemente a invitarle a una visita, y con esto se despidió. El sacerdote estaba ausente, y leí la carta yo solo. En otro momento, o en otra situación, aquello habría podido excitar mi sentido del ridículo. Pero, ¿cuál es la charlatanería a la que la gente no se arroja en busca de una última oportunidad, cuando todos los medios habituales han fracasado y la vida de un ser querido está en peligro? Nada, me dirán. Podría ser más absurdo que la carta del doctor médico. Era lo bastante extravagante para que se encerrara en un manicomio. Decía que la paciente sufría la visita de un vampiro. Los pinchazos que, según ella había descrito, había sentido cerca de la garganta eran, según insistía el médico, la inserción de esas dos largas, delgadas y afiladas piezas dentales que, como se sabe, son peculiares a los vampiros. Y no cabía duda, añadía, en cuanto a que la presencia bien definida de la pequeña mancha lívida que todos coincidían en describir como provocada por los labios del demonio. Y todos y cada uno de los síntomas descritos por la sufriente estaban en exacta concordancia con los que se habían registrado en todos los casos de visitaciones similares. Como yo era absolutamente escéptico en cuanto a la existencia de un portento como el vampiro, la teoría sobrenatural del buen doctor no hacía, en mi opinión, otra cosa que aportar un nuevo ejemplo de erudición e inteligencia curiosamente asociadas con una alucinación. Me sentí tan desgraciado, sin embargo, que antes de no intentar nada, actué en base a las instrucciones de la carta. Me oculté en el oscuro saloncito que daba a la habitación de la pobre sufriente, en la que ardía una vela, y esperé hasta que se quedó profundamente dormida. Me quedé a la puerta, atisbando por la estrecha rendija, con la espada sobre la mesa a mi lado, tal como prescribían las indicaciones, hasta que, un poco después de la 1, vi un gran objeto negro, muy distinto a reptar, según me pareció, al pie de la cama y extenderse rápidamente hasta la garganta de la pobre muchacha, donde a los pocos instantes se hinchó en una gran masa palpitante. Durante unos momentos me quedé petrificado, luego salté hacia adelante, la espada en mano. La criatura negra se contrajo súbitamente hacia el pie de la cama, se deslizó al suelo, y allí, erguida como una yarda del pie a la cama, con una mirada alerta de ferocidad y horror, fija en mí, vi a Millarca, especulando en no sé qué. La golpeé instantáneamente con mi espada, pero la vi junto a la puerta ilesa. Horrorizada avancé y volví a golpear. Se había ido, y mi espada se rompió en pedazos contra la puerta. No puedo describirles todo lo que ocurrió esa horrible noche. Toda la casa estaba despierta y estremecida. El espectro de Millarca se había ido, pero su víctima empeoraba, y antes de que asomara el alba murió. El anciano general estaba muy afectado. No le hablamos. Mi padre se alejó un poco y se puso a leer las inscripciones de las tumbas. Y ocupado en eso, cruzó la puerta de una capilla lateral para continuar sus investigaciones.
El general estaba apoyado contra el muro con los ojos secos y suspiraba pesadamente. Me alivió oír las voces de Carmila y Madame, que en aquel momento se aproximaban. Las voces se apagaron. En aquella soledad, habiendo acabado de escuchar una historia relacionada con los poderosos y nobles difuntos, cuyos monumentos funerarios en torno nuestro se consumían entre el polvo y el hiquién, y cada de uno cuyos incidentes se emparentaba tan horriblemente con mi propio caso misterioso, en aquel lugar infectado, oscurecido por las torres de follaje que se elevaban por todos lados, densas y altas, por encima de los silenciosos muros, el horror empezó a deslizarse en mí, y mi ánimo flaqueó, al pensar que, después de todo, mis amigas no estaban a punto de entrar y turbar aquella escena triste y luminosa. El anciano general tenía la mirada fija en el suelo y la mano apoyada en el basamento de un deteriorado monumento funerario, debajo del arco de una estrecha puerta rematada por una de esas figuras demoníacas y grotescas en las que se complacía en la cínica y siniestra imaginación de la talla gótica. Vi muy contenta el hermoso rostro y figura de Carmila, que entraba en la capilla umbrosa. Yo estaba a punto de ponerme de pie y hablar, y sonriendo hacía un signo de cabeza en respuesta a la sonrisa peculiarmente atractiva de Carmila, cuando con un grito el anciano a mi lado asió el hacha del leñador y se abalanzó hacia adelante. Al ver un cambio brutal se produjo en las facciones de Carmila. Sufrió una transformación instantánea y horrible mientras retrocedía, acuclillándose antes de que yo hubiera podido proferir un grito. La golpeó con toda su fuerza, pero ella esquivó el golpe, e ilesa le asió la muñeca con su pequeño puño. Él luchó unos momentos para liberarse el brazo, pero se le abrió la mano. El hacha cayó al suelo y la muchacha había desaparecido. Se tambaleó hasta apoyarse contra el muro. Su cabello gris estaba alborotado en su cabeza, y su cara brillaba, húmeda, como si estuviera a punto de morir. La espantosa escena había transcurrido en unos pocos momentos. La primera cosa que recuerdo después de ella es a Madame, a mi lado, repitiéndome, impacientemente, una y otra vez, esta pregunta. ¿Dónde está la señorita Carmila? Finalmente respondí. No lo sé, no sabría decir. Se fue allá y señalé la puerta por la que Madame acababa de entrar, hace tan solo 1 o 2 minutos. Pero si yo he estado allí, en el corredor desde que entró, y Mademoiselle Carmila no ha vuelto a pasar. Entonces se puso a gritar, ¡Carmila!, por todas las puertas y pasillos, y a través de las ventanas, pero no hubo respuesta. ¿Se hace llamar Carmila?, preguntó el general todavía agitado. Carmila, sí, respondí. Sí, dijo él. Es Millarca. Es la misma persona que hace mucho tiempo se llamaba Mircala, condesa de Karnstein. Váyase de este suelo maldito, mi pobre niña, lo más aprisa posible. Vaya a la casa del sacerdote y quédese allí hasta que nosotros lleguemos. Váyase. Ojalá pueda no volver a ver a Carmila. No la encontrará aquí.